Hola, mi nombre es Daniela Enríquez, yo soy nutricionista, docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y soy integrante de la Mesa de Sustentabilidad de la UDD. El día de hoy les vengo a hablar sobre soberanía alimentaria y residuos orgánicos. Para comenzar, vamos a ver el concepto de soberanía alimentaria, que es el derecho de cada nación o región para mantener y desarrollar su capacidad de producir cosechas de alimentos, que estos son alimentos básicos, con la diversidad de los cultivos correspondientes, dando énfasis en el acceso que deben poseer los agricultores a la tierra, a la semilla, al agua, con el fin de poder promover una autonomía local del sistema. Existen pilares fundamentales de la soberanía alimentaria. El primero de ellos es que se centra el alimento para los pueblos. Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de la política. Insiste que las comidas no son una mercancía, que el alimento no es una mercancía. En segundo lugar, pone el valor en el proveedor de los alimentos. Apoya modos de vida sostenibles, respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos y lo otro es que localiza los sistemas alimentarios. Aquí podemos ver una imagen donde podemos ver los distintos sistemas alimentarios. La idea es reducir la distancia entre el proveedor y el consumidor. Y esto es muy importante en nuestro país, debido a que es un país muy largo y de repente se gasta mucho dinero en el transporte de algunos productos y debemos centrarnos en la búsqueda de proveedores más cercanos de estos mismos productos. Rechazar el dumping o la asistencia alimentaria inapropiada también, que encarece el costo al momento de llegar al usuario. Sitúa el control a nivel local. Lugares de control, los lugares están en el control de las manos de proveedores locales de alimentos, como yo les decía. Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios y rechaza la privatización de recursos naturales. Promueve el conocimiento y las habilidades, se basa en los conocimientos tradicionales, utiliza la investigación para poder apoyar y transmitir este conocimiento a futuras generaciones y rechaza las tecnologías que atentan contra el sistema alimentario local. Como número 6, el pilar es compatible con la naturaleza, es decir, maximiza las contribuciones de los ecosistemas, mejora la capacidad de recuperación de las tierras y rechaza el uso intensivo de las energías de monocultivo industrializado y otros métodos que podrían destruir los nutrientes de las tierras. Esto es lo relacionado a soberanía alimentaria. Yo más adelante les voy a contar cómo la Universidad del Desarrollo ha tocado este tema en actividades prácticas con nuestros estudiantes, tratando de promover el entendimiento y la ejecución de lo que podría ser la soberanía alimentaria. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la de residuos orgánicos. Para eso debemos ubicarnos un poco dentro de cuál es la diferencia entre pérdidas y desperdicios, ¿ya? Las pérdidas son aquellas que se producen en la producción, en la cosecha, en las diferentes etapas de procesamiento y en la distribución de los alimentos. Y los desperdicios de alimentos ocurren en la venta y en el consumo. Aquí podemos ver una gráfica de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, la FAO, donde vemos que hay una gran cantidad, y nos vamos a centrar acá, de pérdidas de alimentos de los grupos alimentarios para América Latina, donde el 25% corresponde a cereales, el 55% corresponde a frutas y hortalizas, el 33% corresponde a pescados y mariscos, el 20% de estas pérdidas corresponden a oleaginosas o legumbres, el 40% a raíces y tubérculos, el 20% a carnes y el 20% también a productos lácteos. Y acá podemos observar abajo y al medio los porcentajes de pérdidas que se producen en base al momento de la cadena alimenticia. Entonces está en producción un 28%, en el procesamiento un 6%, en el manejo y almacenamiento un 22%, en la distribución y mercado un 17%,
y en el consumo en 28%. Estas son las calorías desaprovechadas por segmento de la cadena de suministro de región. Así que podemos ver que el 28% de estas calorías se desaprovechan en el proceso productivo y en el consumo, que son el principio y el final de la cadena. Así que son dos puntos muy importantes de diagnosticar al momento de querer hacer cambios en estas pérdidas y desperdicios. ¿Qué impactos tienen estas pérdidas y desperdicios de alimento? Reducen la disponibilidad local mundial del alimento, generan pérdidas de ingresos para los productores, aumentan los precios de los consumidores, provocan un importante derroche de recursos y energía y contribuyen a las emisiones de efecto de gas invernadero al momento de llevarlos a el proceso final, que sería ya como desperdicio. Aquí podemos ver el iceberg del desperdicio de alimentos, también es una imagen de la FAO, donde vemos que lo que vemos es muy poquito en comparación a todo lo que conlleva esta pérdida y desperdicio de alimentos, erosiones de suelo, escasez de agua, aportes para el cambio climático, aumento de los precios de los alimentos, deforestaciones, pérdida de humedales, pérdida de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, realmente es un tema el cual nos debemos responsabilizar, y nosotros como formadores de profesionales que trabajan con alimentos, como son las nutricionistas o los nutricionistas, es información que les debemos otorgar y que les debemos enseñar dentro de nuestra malla curricular para que tengan cada día más competencias y poder contrarrestar estas pérdidas y desperdicios de alimentos. Aquí están los principales problemas actuales que se presentan debido a este tema de desperdicios de alimentos. Como hablábamos, la urbanización, los desastres naturales, el cambio climático, la degradación de recursos, el crecimiento poblacional, las distancias de producción y consumo, que era lo que hablábamos en la soberanía alimentaria, y los desperdicios de alimentos son focos principales de los problemas que podemos observar hoy con estas pérdidas de alimentos. Un estudio de la FAO realizada sobre pérdidas y desperdicios de alimentos nos indican que un tercio se encuentra en la producción de alimentos de consumo humano. 1.300 millones de toneladas al año son lo que perdemos en alimentos, en pérdidas y desperdicios, ¿ya? A nivel global podemos ver que no somos obviamente el único continente que tiene grandes desperdicios. Está Asia Industrial, el sudeste asiático, Norteamérica y Oceanía, Europa, África, América Latina está dentro del 6%, pero las cantidades y las toneladas de pérdidas y desperdicios de alimentos realmente son muy significativas. En Chile se generan 1,62 millones de toneladas de basura de residuos de alimentos cada año. Para el 2025 podríamos estar produciendo 2,25 millones de toneladas. Y en relación a las pérdidas durante el proceso productivo, transporte y venta, se identificó que productoras y vendedoras chilenas pierden al menos 27.000 toneladas al año de arroz, papas, lechugas, merluzas, jibias, por el mal manejo de la producción. Esto trae como consecuencia y nos hace pensar que podríamos luchar y podríamos tener una mejor seguridad alimentaria si pusiéramos un poco más de normativas, cuidados y protección a estas pérdidas y evitáramos esta cantidad de pérdidas. El Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, realizado el 2011, indicó que para el 94,9% de la población era una práctica normal botar comida acumulada en los refrigeradores. Esto nos indica que no solo el proceso productivo es el que pierde alimento, sino también estamos perdiendo una gran cantidad de alimento en nuestros hogares, nosotros como consumidores. Y eso también es importante de educar a la población. Nosotros como nutricionistas tenemos el deber de educar a nuestra población e indicarle porciones, planificación de alimentación, refrigeración adecuada para evitar que efectivamente lleguemos a este momento de tener que botar la comida, ¿ya?
Esta es la pirámide invertida, donde vemos arriba las opciones más deseables y abajo las opciones menos deseables. Dentro de las opciones más deseables, obviamente, está la prevención de estas pérdidas y desperdicios, el aprovechamiento, la redistribución de estos alimentos, el reciclaje, la reposición, es decir, darle un valor a este producto y reincorporarlo nuevamente dentro de la economía. Aquí aparece la economía circular, darle una revalorización a este desecho, a este desperdicio de alimento. Y por último, que es lo menos deseado, que es la eliminación, ¿ya? Es decir, ojalá descartemos que estos residuos lleguen a los depósitos de basura, sino que logremos en las primeras etapas lograr una prevención, aprovechamiento, reciclaje, revalorización del producto, disminuyendo cada día más aquellos que llegan a los vertederos o basureros, y que son aquellos que al final emiten gases de efecto invernadero y aportan al cambio climático. En relación a los residuos orgánicos, el 58% de los residuos que genera en nuestra casa corresponde a orgánicos, ¿ya? Como los restos de comidas o cáscaras de frutas. Sin embargo, se aprovecha menos del 1% de ellos, es decir, hay un reciclaje, una reutilización de estos desechos de menos de un 1%. Al desechar los residuos orgánicos, ¿qué ocurre? Perdemos nutrientes y contenidos en ellos, claramente, nutrientes que pueden servir para fertilización. En plantas especializadas se pueden generar biogás o a partir de estos desechos. Entonces estamos perdiendo tanto los nutrientes como la energía de estos desechos. Si se reduce la cantidad de residuos orgánicos que generamos, ¿qué es lo que disminuiríamos? El impacto ambiental negativo que genera, la proliferación de vectores sanitarios, moscas, ratones, aves de rapiña, la generación de los lixiviados, que son los percolados, los líquidos, los olores molestos, los gases de efecto invernadero, principalmente metano. Algunas causas de este aumento de residuos orgánicos podrían estar en la planificación, el almacenamiento y la administración, las fechas de utilización de los alimentos, preparaciones y técnicas de preparación. Ahora veremos cada una de ellas un poco más detalladas como causa. ¿Qué pasa con la planificación? Existe una falta de planificación de las minutas diarias de alimentación, ya sean de la familia o de centrales de alimentación específicamente. Se adquieren más productos de lo que uno necesita o se adquiere con menos frecuencia pero en mayor cantidad. ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca que el alimento se descomponga, pierda también su aporte nutricional, el que buscábamos, y termine siendo un residuo, un desperdicio, un desecho. ¿Qué pasa con el almacenamiento y la administración? No todos conocen el lugar adecuado de conservación de los alimentos, y esto provoca que se enrancien o se descompongan con mayor facilidad y luego tengan que ser eliminados. En relación a la fecha de caducidad y preferencia de caducidad, tenemos que saber que la fecha de duración mínima que nosotros vemos, el consumir antes de, es el que nos asegura que a través de los estudios realizados por la industria alimentaria, nos asegura que ese alimento es inocuo para nuestra salud y no va a producirnos ningún tipo de daño o enfermedad. ¿Ya? Sin embargo, hay veces que hay muchas fechas dentro de un producto y eso hace que sea un poco más confundente. En nuestro país ha sido bastante regulado, em, y hay diferencias obviamente entre la fecha de duración mínima y la fecha de utilización mínima. ¿Ya? Hay productos que pasen, obviamente pueden perder alguna calidad, pero a lo mejor no se va a transformar en patógeno, o sea, no va a transmitir una enfermedad, pero estamos muy poco familiarizados con esta utilización del alimento posterior a la fecha de mínima utilización. ¿Qué pasa con las preparaciones?
no calculamos muy bien las cantidades que necesitamos y esto vamos a ver en la siguiente diapositiva que ocurre em, en hogares pequeños es donde más se pierde comida porque al momento de prepararlas el cálculo no es el adecuado y se desperdicia mucho producto ya preparado. Las técnicas utilizadas no siempre son las adecuadas. Esto disminuye el consumo porque modifica, desfavorece de forma organoléptica el producto y por ende la calidad y las ganas de consumirlos también disminuyen. Y em, lo otro es que se ha perdido la reutilización de los residuos. Por ejemplo, nos quedaron fideos, las mamás antes nos hacían tortillas de fideos. Ahora se ha perdido un poco esta reutilización de los restos de alimentos y la transformación a nuevos platos de comida, que es lo que debemos promover y recuperar. Los hogares con menor cantidad de integrantes son los que más desperdicio de alimentos producen, como les comentaba anteriormente, por este problema de cálculo de alimentación. Y los hogares con mayores ingresos desperdician mayor cantidad de alimentos y esto se debe a que consumen una gran cantidad de alimentos por este mayor ingreso que ellos tienen. Opciones para reducir pérdidas y desperdicios. Tenemos buenas prácticas en productos vegetales y animales. La calidad y inocuidad de los alimentos destinados a la fabricación y la elaboración, la higiene, ¿ya? Desde la producción, transporte y comercialización al producto final. Medidas sanitarias para impedir la contaminación microbiana y garantizar condiciones sanitarias óptimas, ¿ya? Si nosotros logramos esta parte de la sanitización, la higienización, el no maltrato tanto de vegetales como de animales, vamos a reducir las pérdidas producidas en esta etapa. Para los cereales, la idea es que también estén higienizados y no se contaminen. Para eso se utilizan algunos insecticidas orgánicos no tóxicos para mamíferos. También se utilizan medidas como los sacos, guardarlos en sacos, y la utilización de silos metálicos para protegerlos de la contaminación con algún vector. Para alimentos perecederos, lo principal es la cadena de frío, el control de la temperatura. Cuando se hacen cosechas, lo principal es que la temperatura en la que se mantiene este alimento sea el adecuado para evitar su proceso de descomposición. Una vez que la fruta o la verdura es cortada desde sus ramas, desde su árbol, ya comienza un proceso de descomposición y este se debe ver frenado con esta correcta aplicación de la temperatura. Entonces, una forma de poder evitar estos desperdicios, estas pérdidas de alimento, es el almacenamiento y la conservación adecuada. En relación al transporte, elaboración y embalaje, lo principal que se destaca es la utilización de lonas de camiones lonas en los camiones al momento de transportar los alimentos, evitando el contacto, tanto la oxigenación como el contacto con vectores. Respiradores en los camiones que transportan alimentos frescos y alimentos vivos, embalajes adecuados de estos alimentos y mantención de la cadena de frío para evitar descomposiciones como les he comentado. En el sector hotelero, y este es un sector que como nutricionistas vemos y trabajamos mucho, el mayor porcentaje de desperdicio se encuentra en restaurantes y en servicios de comida. ¿Cómo podemos evitar estos desperdicios? Con una adecuada planificación de minutas. Ese es un menester, esto es una actividad y una competencia que la nutricionista desarrolla durante su vida educacional de pregrado. Por ende, es fundamental la incorporación de nutricionistas en este tipo de rubros para tener una mejor planificación de minutas con sus respectivas cantidades, evitando los desperdicios. Planificaciones alimentarias con productos de la estación. Nosotros tenemos este concepto de que encontramos frutas y verduras durante todo el año. Sin embargo, tenemos frutas y verduras que son estacionales y son las que debemos aprovechar porque tienen también una mayor calidad nutricional, una mejor calidad organoléptica. Los sabores son mucho mejores que un producto que
se ha modificado genéticamente y que al final se da en invierno cuando solo antes se daba en verano, que por ejemplo es algo que nos ocurre con los tomates. ¿Ya? Entonces, una planificación alimentaria relacionada a la estacionalidad, a la regionalidad, al lugar donde se encuentra ubicado este restaurante o centro hotelero es fundamental para evitar estos, en relación a la soberanía alimentaria, estos grandes traslados que encarecen el producto y en relación a las pérdidas y desperdicios, evitar que se provoquen estas pérdidas y desperdicios por las grandes distancias. Y promover también que el cliente se lleve lo que queda de su pedido. Este es un punto que nosotros no lo tenemos mucho como cultura, pero que también disminuye los desperdicios de alimentos en los restaurantes y hotelería, que estén acostumbrados o que se les ofrezca el llevarse lo que quedó de esos alimentos. En el hogar, aquí también como nutricionistas nosotros tenemos una importante acción en la educación en el hogar. ¿Qué necesitamos? Una mejor planificación de las compras. No comprar más de lo que necesitamos y para saber qué es lo que debemos comprar, debemos saber cómo se planifica. ¿Ya? Evitar compras impulsivas o por adelantar alimentos que no se necesitan, entender o aprender cuáles son las vías útiles de los alimentos y que a lo mejor si yo compro algo el lunes que voy a usar el viernes ya no me va a servir porque va a estar en descomposición, en un proceso de pardeamiento bastante desagradable para el consumo. Entender mejor la distinción entre preferencias antes de la fecha de caducidad, preferentemente el antes de, ¿ya? El antes de, que significa que tenemos algunos días para poder utilizarlo, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque puede modificar su aporte nutricional, su calidad alimentaria. Y mejoras en las prácticas de almacenamiento y la gestión de las existencias en el hogar, o sea, tener claro qué es lo que me queda, qué es lo que no, no volver a comprar lo mismo, ver dónde lo voy a guardar, esto necesita frío, esto necesita congelado, esto necesita una temperatura ambiente, ya, y saber dónde ubicar este tipo, los tipos de compras que realizamos en casa. Mejorar la evaluación de las porciones, mejorar las técnicas de preparación, es decir, que las técnicas alimentarias permitan que el alimento tenga una mejor presentación y organolépticamente sean mucho más atractivas. Y no disminuyan el contenido nutricional, como por ejemplo la sobrecocción, que podría disminuir el contenido nutricional. Cuando se hace una sobrecocción de verduras, sobre todo se pierden bastantes vitaminas y minerales. Aprovechar completamente las frutas y hortalizas para obtener todos los beneficios nutricionales. Si se madura una fruta, saber que la puedo hacer mermelada, la puedo hacer jugo, la puedo hacer compota, tener mejor conocimiento de la manera de emplear las sobras en otras recetas, eso se hace fundamental. Antes era muy común en nuestras casas, pero ahora se ha perdido un poco y simplemente lo desechamos. En relación al área de elaboración de alimentos, también para la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo es un área muy importante, no solo porque formamos nutricionistas, sino porque tenemos un área distintiva en la industria alimentaria y negocios, ¿ya? Por ende, nuestras estudiantes salen con el conocimiento necesario para ser parte de una industria alimentaria en la creación de nuevos productos o en la modificación de productos ya existentes, pero que se le realizan mejoras para que sean mejor aceptados nutricionalmente, disminuyendo contenido de azúcares o algún otro nutriente crítico. Lo fundamental en esta área es estabilizar y conservar el producto. Para eso utilizan algunas técnicas de enlatado, pasteurización, esterilización, técnicas de embalaje. Aquí lo que más podemos ver es la inversión en la infraestructura de esta industria alimentaria, ¿ya? Y sobre todo, entender la revalorización de los productos. Esto va para industrias alimentarias, restaurantes, hotelerías también, y es que la pérdida, el desperdicio, el residuo puede ser revalorizado y reincorporado a esta economía circular, dando como resultado un nuevo producto dentro de la industria.
no necesariamente alimentaria, sino que también puede ser cosmética, fertilizantes, entre otros. Pero lo importante es buscar esta revalorización del desperdicio, no comprender que lo que ya no sirve simplemente se va a la basura, sino que le puedo dar un nuevo valor y lo puedo reincorporar a esta economía circular que es fundamental para nosotros. Les voy a contar un poco de nuestros aportes, tanto a la soberanía alimentaria como al manejo de residuos y de pérdidas de alimentos, pérdida o desperdicio de alimentos. Nosotros contamos con un programa en la Universidad del Desarrollo que se llama Semana I, que es un programa que se realiza a partir de desafíos, los cuales son propuestos por docentes de la universidad e instituciones con alianzas en donde se busca fortalecer el desarrollo de las competencias a través de la interdisciplina y la colaboración. En base a esta Semana I, que es Semana de la Innovación, por eso se llama Semana I, el año 2018 y durante varios años consecutivos, la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo presentó un desafío que se llama Soy fea pero rica. La finalidad era que estudiantes recogieran frutas y verduras de las ferias que son eliminadas porque son feas, porque no se ven atractivas para la venta, pero que tienen el mismo aporte nutricional que las que son bonitas, ¿ya? Su desarrollo consiste en realizar una preparación con ellas y hacer una campaña para que no se desperdicien alimentos. Esto fue un desafío que realmente la rompió dentro de la universidad, porque Soy fea pero rica es la base madre del control de residuos orgánicos que queremos transmitirles a nuestros estudiantes y a la población en general, no solo al estudiante de nutrición y dietética, sino a toda nuestra comunidad universitaria. Ahí podemos ver cómo estudiantes se metían a los camiones con autorización de los feriantes a sacar las coliflores que ellos no iban a vender porque ya se veían medias oscuras, pardeadas, pero que tenían el mismo contenido nutricional, no tenían ninguna alteración, estaban en estado de descomposición, solo que ya no se veían bonitas y por eso no las iban a poder vender. Este año en Semana I tuvimos una alianza con el Elige Vivir Sano y se creó y se planteó el desafío Enseña a cultivar, acercándonos a una alimentación saludable y sustentable en las personas. Dentro de este desafío también pudimos hablar de la utilización rotativa de las tierras, de cómo yo evito que mi tierra pierda todos los nutrientes a través de mi producción, qué alimentos, qué vegetales, qué frutas puedo plantar para que ese nutriente se vaya regenerando, cómo lo hago, cómo maximizo mi espacio, cómo diseño, distribuyo estos huertos que me permiten también huertos comunitarios, huertos en los colegios, huertos en las casas, que me permitan también tener una mayor disponibilidad de alimentos y promocionar la seguridad alimentaria también en nuestro país. Aquí vemos el calendario de sembrado, las variedades de verano, las variedades de invierno, como yo les decía, trabajar con la estacionalidad, trabajar con la rotativa de las tierras, no solo la lechuga, no solo la papa, no, la rotativa de la tierra es fundamental para que ésta no se agote, no se dañe. Y cómo devolverle también estos nutrientes a la tierra. Y tuvimos un desafío muy lindo la semana pasada, jueves y viernes, donde nos acompañó Elige Vivir Sano. Y realmente fue muy grato darnos cuenta que los estudiantes están muy conectados con esta necesidad de evitar el desperdicio, porque hubieron proyectos que se presentaron en el que ellos enseñaban a hacer estos huertos, pero con los alimentos que ellos tienen en la casa, les enseñaban a secar las semillas. Entonces, todo alimento que podría haber quedado, que tenía semillas y todo eso, ellos los promocionaban para que ellos lo pudieran secar y pudieran preparar las semillas y luego con eso crear su propio huerto. Entonces, tratamos de promocionar tanto la soberanía alimentaria como la seguridad alimentaria y también evitar los desperdicios, los residuos orgánicos que hemos hablado hasta el momento. Aquí tenemos dos proyectos, que uno se llama Ensuciándolo en las manos y el otro EcoEasy. Y también la Universidad del Desarrollo ha tratado de formar profesionales, no solo de pregrado ni en nuestra institución, sino ya profesionales titulados con cursos de educación continua,
Hemos realizado la primera versión del curso de Innovación y Desarrollo Sustentable en la nutrición e industria de los alimentos, la primera versión que fue lanzada el 30 de julio del 2020. Y también se lanzó la primera versión del curso de reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios, el que se estrenó el 18 de agosto del 2020. Ambos en su primera versión. Estamos a la espera de poder sacar una segunda versión para el próximo año. Pero como universidad estamos muy interesados en el tema de transmitir el conocimiento y la importancia que es el manejo de residuos orgánicos eh, en toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Entonces, en base a eso hemos realizado estos cursos, estos desafíos de Semana I, y esperamos prontamente poder sacar aún más educación continua, no solo para nuestra comunidad UDD, sino también abierta para toda la comunidad nacional, profesional del país. Muchas gracias. Espero que les haya servido y les haya sido de su gusto esta conversación sobre soberanía alimentaria, pérdidas, desperdicios, residuos orgánicos, como los nutricionistas, como la universidad también se hace cargo de un tema tan importante. Así que muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buena tarde.